Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación de aplicaciones Android en el que nos encontramos pues elaborando una aplicación para poder trabajar con la persistencia de datos, algo que ya hemos hecho anteriormente en el curso, y para poder ver los nuevos temas de hilos y sonidos, cómo crear hilos dentro de una aplicación y cómo insertar sonidos. Entonces, bueno, vamos a ver en qué punto nos encontramos y cuál es el objetivo que perseguimos en este vídeo y probablemente también en el siguiente. El punto en el que nos encontramos es en el de que ya hemos creado nuestra interfaz gráfica e incluso el botón de ayuda funciona, que fue lo que hicimos en los últimos vídeos. Al pulsar en el botón de ayuda, pues nos lleva a otra actividad con la ayuda en un scroll view y todo eso pues ya lo tenemos hecho. Ahora se trata, en este vídeo y en el siguiente, de conseguir que al pulsar en cualquiera de los tres botones de dificultad comience la partida con un nivel de dificultad en concreto. Es decir, si pulsamos en el botón de fácil, pues nuestra aplicación nos tiene que llevar a otra actividad donde comenzará la partida con un nivel de dificultad fácil. Lo mismo con estándar y con difícil, ¿no? Si pulsamos en estándar y en difícil, nos debe de llevar a esa actividad con un nivel de dificultad pues estándar o difícil, ¿no? El nivel de dificultad va a depender de la velocidad a la que se va a mover un balón o una pelota pues dentro de lo que sería el dispositivo. El juego, la aplicación consiste en tocar con el dedo en la pantalla del dispositivo para evitar que esta pelota toque el suelo, ¿no? Esta pelota va a caer de arriba abajo y pues con el dedo intentaremos evitar de que esa pelota pues rebote en nuestro dedo y nunca llegue a tocar el suelo y tampoco nunca llegue a desaparecer por la izquierda y por la derecha. Bueno, no sé si conocéis un juego que surgió hace un par de años aproximadamente que se llamaba Flappy Bird. Bueno, pues a mí esta aplicación me recuerda bastante a ese juego, al Flappy Bird, porque era muy difícil y muy adictivo. Ya descubriréis que cuando tocamos con el ratón, en el emulador evidentemente, o si la probáis en el dispositivo con el dedo, encima de la pelota, no es tan fácil hacer que ésta rebote en nuestro dedo y, bueno, pues al principio nos costará controlar la pelota para que se nos pierda por cualquiera de los tres lados, ¿no? Por debajo, por la izquierda o por la derecha. Bueno, si os parece, vamos a intentar ver la aplicación en funcionamiento, por lo menos hasta el punto en el que pretendemos llegar en este vídeo y en el siguiente. Bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? La interfaz gráfica. Tenemos aquí, que lo hemos incluido en vídeos anteriores, un text view, un cuadro de texto, donde en un futuro, todavía no, se incluirá un récord, ¿no? Porque estos juegos, cuando son adictivos, es cuando incluyes pues un marcador, ¿no? Y tendremos que trabajar con persistencia de datos para guardar los récords. Pero de momento de esto nos vamos a olvidar y nos vamos a centrar únicamente en los tres botones que tenemos en la interfaz gráfica para comenzar la partida. Si yo pulso en el botón de fácil, pues la partida comienza y veréis cómo cae una pelota desde arriba y yo lo que tengo que hacer es, pues con el ratón, hacer clic encima de ella y evitar que ésta se pierda por cualquiera de los tres lados, ¿no? Por arriba nunca se perderá, puede que desaparezca por arriba pero vuelve a caer. Ahora bien, si la pelota se pierde por la izquierda, por la derecha o por abajo, la partida termina. Se trata de aguantar el máximo número de toques posibles. Si tocas en el centro de la pelota, esta sube en vertical, pero si no tocas justo en el centro y te desvías un poco a la izquierda o a la derecha, cosa que es bastante sencilla, pues la pelota se mueve en dirección contraria. Es decir, si tú tocas la pelota por la izquierda, esta sale rebotada hacia la derecha. Entonces, pues ahí está la dificultad del juego. Acabo de pulsar en el botón de fácil para comenzar la partida con un nivel de dificultad fácil, pero si por ejemplo pulso en el botón estándar, comienza la partida, pero la pelota cae a una mayor velocidad, ¿no? Como podéis ver, se mueve un poco más rápido y bueno, pues yo ya tengo un poquito de práctica, pulsa el botón de ayuda sin querer, pero cuesta bastante, ¿eh? Si pulso en el botón de difícil, pues todavía cae a mayor velocidad y esto pues ya es bastante más complicado de controlar. También podemos agregar diferentes aceleraciones a esta pelota, podemos también configurar el tamaño de la pelota para que sea más fácil, más difícil, pero bueno, todo eso lo iremos viendo con tiempo. A ver si de momento conseguimos que al pulsar en cualquiera de los tres botones de nuestra aplicación, pues nos cargue una segunda actividad. Si os habéis fijado, la actividad a la que me tiene que llevar tiene cargado el fondo, es decir, carga el fondo, pero no es exactamente el mismo. No sé si habéis dado cuenta que aquí está pues con un escalado diferente, ¿no? Entonces esta es una de las cosas que tenemos que conseguir. Ir a otra actividad que nos cargue nuevamente el fondo y que también nos cargue una pelota.
Otro detalle importante a tener en cuenta es que podemos tocar en la pantalla, pero si tocamos en el tercio superior no va a funcionar. Es decir, vamos a dividir la pantalla como en 3 tercios, verticalmente hablando, ¿no? 1, 2 y 3. Bueno, pues si tocas con el dedo o si tocas con el ratón, si estás probándolo en el emulador, en el tercio superior, este tercio está inhabilitado. Esto es para facilitar un poco más el juego, ¿no? No tiene ningún sentido que empieces a tocar la pelota en la parte de arriba sin dejarla siquiera caer, ¿no? Entonces, bueno, vamos a inhabilitar esa zona que tenemos en la parte superior. Vamos a tener que trabajar con persistencia de datos porque tenemos que enviar el nivel de dificultad de una actividad a otra, y eso es algo que hemos visto ya en vídeos anteriores. Entonces, esto con persistencia de datos conseguiremos que la aplicación detecte si hemos pulsado en el botón de fácil, estándar o difícil y pasarle ese dato a la segunda actividad. Y también vamos a tener que trabajar, que es de lo que se trata en definitiva y lo más importante quizás de esta parte de la aplicación, con hilos, con threads. ¿Y por qué? Bueno, pues porque vamos a tener, digamos, como 2 hilos trabajando en paralelo. Cuando tú tienes una actividad ejecutándose en Android, por ejemplo, cuando nosotros pulsamos el botón de fácil y estamos jugando con la pelota, mientras estamos jugando con la pelota, estamos ejecutando una actividad, ¿no? Es la actividad hasta que se pierde, ¿no? Ahí ya deja de ejecutarse la actividad. Pero mientras estamos jugando, pues hay aquí una actividad desarrollándose, ¿no? Entonces hay muchas veces que en Android necesitas que 2 actividades pues se estén ejecutando en paralelo. En este caso, ¿de qué 2 actividades se trata? Pues por un lado, se trata de tener, digamos, la interfaz gráfica a la espera y por otro lado, se trata de tener el juego en ejecución para que de esta forma funcionen las 2 cosas, tanto el juego que está en ejecución como la interfaz gráfica que puede estar a la espera mientras el juego se desarrolla. Esto lo conseguimos con 2 hilos de ejecución. Uno, que mantenga la aplicación gráfica a la espera y no bloqueada, es decir, si no trabajáramos con hilos, mientras la pelota está en juego, la interfaz gráfica estaría inhabilitada. Pero trabajando con hilos, conseguimos que uno de los hilos pues mantenga nuestra interfaz gráfica a la espera y el otro hilo, que es el que tendremos que construir, mantendrá pues la pelota en juego, ¿no? Es decir, como un bucle infinito si no fallas nunca. Yo considero que lo más importante de este vídeo, como os he dicho, es el trabajo con los threads y también el trabajo con la persistencia de datos. Digo esto porque vamos a tener que crear una clase que maneje todo el movimiento de la pelota y eso es matemática pura. Entonces yo ya he preparado pues un archivo de texto con la clase partida donde ya están todos esos cálculos que van a configurar el movimiento de la pelota por la pantalla construidos. Porque si tenemos que explicar detalladamente cada uno de esos cálculos matemáticos, pues es posible que mucha gente se aburra y que le tengamos que dedicar 10 vídeos a eso. Yo creo que es mejor si os paso en la descripción de este vídeo un enlace tanto con la pelota, es decir, el gráfico de la pelota, como con la clase de la partida y luego cada uno pues que se dedique a investigarlo por su cuenta. Así que os voy a dar unas pautas de qué es lo que hace cada bloque de código, pero el que quiera profundizar detalladamente en el funcionamiento de estos cálculos matemáticos que van a aparecer aquí, bueno, pues que lo haga por su cuenta, ¿no? No vamos a dedicar 10 vídeos a explicar cada uno de esos cálculos. Así que lo dicho, en la descripción de este vídeo tenéis un enlace donde podéis descargaros estos 2 archivos. ¿Por dónde tenemos que empezar? Pues por incluir el gráfico de la pelota, ¿no? Es decir, tenemos el gráfico del fondo, pero el gráfico de la pelota todavía lo debemos incluir. Y esto es algo que ya hemos hecho unas cuantas veces en el curso, así que no vamos a detenernos en explicarlo detalladamente. Yo lo que hago pues es incluir directamente nuestro gráfico pelota dentro de la carpeta Drawable. Aquí pulsamos en OK, OK y OK. Y con esto pues ya tenemos aquí este archivo. Lo he llamado pelota 1. Si vosotros lo queréis renombrar, pues sois libres de hacerlo. Y el siguiente paso pues será crear las 2 clases que van a manejar pues todo el juego de la aplicación. Por un lado vamos a tener una clase a la cual voy a llamar partida que se va a encargar de gestionar pues todos estos cálculos que os he hablado del movimiento de la pelota y alguna cosilla más. Y luego vamos a tener otra clase, que la haremos después, que se va a encargar de ejecutar el hilo, ¿no? De crear el hilo. Bueno, pues vamos con la primera de las clases, que la voy a llamar, como os he dicho, partida. Pues ya sabéis, botón derecho sobre la carpeta correspondiente, New Java Class,
y aquí como os digo, pues vamos a llamar a esto partida. Pulsamos en OK y es ahora pues cuando el archivo que os he pasado en la descripción de este vídeo, pues cogemos el archivo de texto y bueno, pues podemos copiar absolutamente todo el código, es decir, como lo vais a tener en un TXT, pues si estáis trabajando bajo Windows, Control E para seleccionar todo, Control C, y ahora pues nos vamos a Android Studio y aquí pues hacemos un Control V y nos aseguramos de que no hay ninguna instrucción repetida, sobre todo por la parte superior, ¿no? Todo lo correspondiente al package, ¿no? Bueno, pues aquí están todas las importaciones y ahora pues vamos a ir examinando un poco el código, pero como os dije, sin profundizar en él. Lo primero que tenemos que ver pues es el constructor de esta clase partida. Si os dais cuenta, el constructor va a recibir dos parámetros, uno de tipo context y otro con el nivel de dificultad. Bueno, aparte también, fijaros que esta clase partida hemos hecho que herede de ImageView y también hemos creado pues una serie de variables que se van a ir utilizando a lo largo del código, ¿no? La mayoría de ellas encapsuladas. Entonces, como decía, el constructor, un parámetro de tipo context y luego está el nivel de dificultad. Eso quiere decir que a la hora de instanciar esta clase, cuando lo hagamos, vamos a tener que pasarle el nivel de dificultad, es decir, vamos a tener que detectar qué botón hemos pulsado, fácil, estándar o difícil, y en función de eso pasarle un nivel de dificultad, ¿no? Bueno, pues aquí estamos llamando al constructor de la clase padre. Y luego, bueno, pues aquí lo primero que tenemos que saber es que vamos a utilizar la clase Window Manager. Perdón, no es una clase, la interfaz Window Manager. Esta interfaz lo que hace es, vamos a ver, es utilizada por las aplicaciones para comunicarse con el manejador de ventanas. En definitiva, esta interfaz lo que nos va a permitir es rescatar datos importantes del display, de la pantalla del dispositivo, porque esta aplicación puede estar ejecutándose en un smartphone como en una tablet, ¿no? Y debemos de saber cosas como, por ejemplo, qué tipo de pantalla es la que está ejecutando la aplicación, cuál es el tamaño de la pantalla, la resolución, etcétera. Y todo eso lo conseguimos, como digo, utilizando la interfaz Window Manager y más adelante utilizando la clase Display. Aquí, como ya hemos enseñado en vídeos anteriores del curso a manejar la API de Android, sería buena idea que si queréis profundizar en el conocimiento de esta interfaz Window Manager y el de la clase Display, pues os vayáis a la API de Android y lo consultéis, ¿no? Y veáis los métodos, veáis la descripción que nos da la API para ver pues qué es lo que hace esta interfaz y esta clase. Tenemos también un poco más adelante, si os dais cuenta, pues una clase que es la clase Point, ¿no? Aquí estamos instanciando la clase Point. Lo mismo os digo, si os vais a la API de Android vais a ver en la descripción qué es lo que hace esta clase en concreto y bueno, pues qué características tiene. Yo voy a incluir un comentario aquí a la derecha que nos puede servir de ayuda y que pues voy a poner información que viene en la API. Es decir, esta clase Point lo que hace es integrar dos coordenadas X e Y, es decir, horizontal y vertical, que nos van a dar información muy valiosa pues del tamaño de la pantalla, por ejemplo. Y eso lo tenemos en la siguiente instrucción. Si os dais cuenta, aquí estamos utilizando el método getSize aplicado sobre la instancia de tipo display, ¿no? Este método getSize, si os tomáis la molestia de ir a la API y ver la clase display, observaréis en la descripción pues que lo que hace es determinar el tamaño de la pantalla, donde se está ejecutando pues la aplicación. También os daréis cuenta de que este método getSize pide un argumento de tipo point. Bueno, pues la instancia que hemos creado antes, ¿no? Que integraba dos coordenadas. Para poder determinar el tamaño con getSize de una pantalla necesita establecerlo pues con un ancho y con un alto, es decir, con una X y una Y. Y eso es lo que nos permite la clase point, ¿no? Que integra las dos coordenadas X y Y. Y luego tenemos dos variables encapsuladas que están declaradas en la parte superior, que es tamaño pantalla X y tamaño pantalla Y, que yo creo pues que el nombre de la variable que le he dado es bastante descriptivo, ¿no? Vamos a almacenar en estas dos variables pues el tamaño de la pantalla propiamente dicho, y para ello utilizamos la instancia de la clase point y un campo de clase. Este campo de clase, X e Y, estos dos campos, pertenecen a la clase point. Si os vais a la API y le echáis un vistazo, ¿no? Y nos permiten, como digo, pues determinar el tamaño de la pantalla en ancho y en alto. Y luego, pues a continuación, pues viene un código
que es muy importante también, voy a incluir aquí un comentario, porque esto lo que hace es lo que se llama construir un layout programático. Es decir, construir una interfaz gráfica, por decirlo de alguna forma, mediante código. Es decir, en vez de utilizar, como hemos hecho hasta ahora, pues archivos XML para construir una interfaz gráfica, por ejemplo, el fondo, los botones, pues lo hemos hecho con archivos XML, en definitiva. Se puede hacer también desde código, y es lo que vamos a hacer con las instrucciones que aparecen a continuación. Lo que estamos haciendo es construir el fondo de la partida, que tiene que coincidir con el fondo de la actividad principal, ¿no? Pero lo vamos a hacer desde código. Y para ello, pues utilizamos la clase BitmapDrawable. Vemos aquí en esta instrucción que estamos creando un objeto al cual llamo dibujo fondo, que es de tipo BitmapDrawable, y digo que es igual pues a una instrucción que a lo mejor en principio no se entiende muy bien, ¿no? Pero consultando la API, que ya sabemos hacerlo, pues lo entenderemos. Esto está claro que es un casting, porque lo que nos va a devolver este método getDrawable, evidentemente, no va a ser un objeto de tipo BitmapDrawable, por eso tenemos que hacer un casting, y deberíamos de tirar el hilo, pues consultando en la API esta clase, contestCompat. Entonces lo voy a hacer para que lo veáis. Si nos vamos a la API y en la casilla de búsqueda le decimos contestCompat, bueno, pues enseguida la API nos ofrece aquí la clase y lo suyo es que leyeras la descripción de esta clase, ¿no? Nos dice que es una especie de clase auxiliar o ayuda, un helper, que nos permite acceder a las características del contexto. Ya hemos hablado del contexto en vídeos anteriores, pero si no recordáis exactamente qué es, pues pulsando aquí donde dice context, os llevará en la API a la clase context y leyendo la descripción, pues sabréis de qué trata, ¿no? Aunque ya lo hemos hablado en vídeos anteriores, como digo. Echando un vistazo a los métodos de esta clase contestCompat, nos vamos a encontrar con el método getDrawable. Y efectivamente, pues aquí está. Y vemos que este método lo que hace es, en primer lugar, pedirnos dos argumentos. El primero de tipo contest y el segundo de tipo entero. Y luego vemos que nos devuelve un objeto de tipo drawable. Y de ahí la necesidad de hacer el casting, ¿no? Esto no nos devuelve un bitmap drawable, sino que nos devuelve un drawable. Entonces aquí, pues estamos obligados a hacer el casting de turno para poder almacenar lo que nos devuelve el método en la variable de tipo bitmap drawable. Pero bueno, profundizando un poco más, lo suyo sería que pulsarais en el método para ir a la descripción del mismo y ver qué es lo que hace, ¿no? Y en definitiva, pues como podéis ver, lo que hace es devolvernos un objeto drawable, pues lo dicho, una imagen de las que tenemos guardadas asociadas con un particular recurso o ID. Es decir, que si le proporcionamos el ID de la imagen en concreto que queremos cargar, pues es lo que va a hacer, ¿no? Devolvernos la imagen, dibujar la imagen. Es lo que nos está contando este método. Y es lo que hacemos con la instrucción, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es lo que hacemos para cargar el fondo. Fíjate que aquí le estamos proporcionando el ID, ¿no? r.drawable.paisaje1. Después utilizamos una variable fondo para dibujarlo. Y después le aplica un escalado a ese fondo, ¿no? Si os tomáis la molestia de ir a la clase bitmap y mirar el método createScaledBitmap, pues veréis para qué sirve cada uno de los argumentos que nos pide este método. En primer lugar nos pide el fondo y luego pues el tamaño de la pantalla que ya tenemos guardado en las variables anteriores para poder escalarlo. Hacemos exactamente lo mismo con la pelota, exactamente lo mismo. Para dibujar la pelota pues utilizamos las mismas instrucciones. Lo único que ocurre es que el escalado de la pelota, pues lo hacemos con la misma instrucción, pero antes almacenamos en tamaño pelota, alto de la pelota y ancho de la pelota, tan pelota, pues con un cálculo, ¿no? Y esto va a ser determinante, esta instrucción, para el nivel de dificultad que va a tener después la aplicación. Cuanto más grande sea la pelota, pues más fácil será jugar con ello, ¿no? Si hacemos una pelota muy pequeña, va a ser muy difícil pulsar con el dedo o con el ratón, si estás utilizando el emulador. Y el tamaño de la pelota, en definitiva, va a depender de este cálculo. Si lo miráis bien, yo creo que es fácil de entender. Lo que le estamos diciendo es que el tamaño de la pelota tiene que ser 1/3 del alto de la pantalla. Es decir, si nuestra aplicación gráfica pues tiene un aspecto panorámico, lo que estamos haciendo es decirle que la pelota será 1/3 del alto. Es decir, podría ser, por ejemplo, a ver si lo consigo dibujar, ¿no? Algo así, 1/3.
Si tú cambias este 3 por un 2, le estarás diciendo que es la mitad, con lo cual estarás haciendo una pelota bastante más grande, será más fácil jugar, ¿no? Y así sucesivamente. Y ya, pues para ir finalizando este vídeo y estas instrucciones que estamos explicando, pues con la siguiente línea lo que hacemos es colocar la pelota en la mitad del eje X y colocarla fuera de lo que sería el eje Y por arriba, ¿no? Si le decimos que la posición Y va a ser igual a 0 menos el tamaño de la pelota, lo que estamos haciendo es sacarla de la pantalla, si lo pensáis bien, ¿no? La coordenada 0 en el eje Y estaría justo arriba. Si además le restamos el tamaño de la pelota, lo que estamos haciendo es colocar la pelota justo por fuera, ¿no?, de esa pantalla. Y aquí, como decía, pues la posición X lo que hacemos es dividir el ancho de la pantalla entre 2 y de esa forma pues conseguimos que esté justo en el medio, para que empiece a caer justo por mitad de la pantalla. Últimas instrucciones que explico, sin querer aburriros, es una instrucción muy importante que va a ser la aceleración que va a tener la pelota, ¿no?, la velocidad. Y para ello vamos a utilizar el nivel de dificultad y lo vamos a multiplicar pues por un cálculo que podéis manipular y probar vosotros por vuestra cuenta. Si el nivel de dificultad, por ejemplo, es 1, porque hemos pulsado el botón de fácil, pues lo que estamos haciendo es multiplicar una velocidad en concreto por 1. Pero si hemos pulsado, por ejemplo, el botón estándar, pues quizás la dificultad en vez de 1 sea de 2. Y con eso lo que hacemos es multiplicar 2 por el cálculo de la velocidad, es decir, duplicar la velocidad. En definitiva, duplicar el nivel de dificultad. Y ya, pues si pulsamos en difícil, imagínate que en vez de un 2 sea un 3, pues estaremos triplicando la velocidad por defecto, ¿no? Luego tenemos un método toque, que será el que se ejecute cuando toquemos la pantalla. Yo creo que esto deberíais de mirarlo vosotros cuando tengamos el código completado por vuestra cuenta y desmenuzar línea a línea, porque si no mi explicación os va a aburrir enormemente. Y luego aquí está el cálculo del que os hablaba al principio. Este es el cálculo que determina el movimiento de la pelota. Yo creo que si tenéis ganas y miráis línea a línea cada código de este método, vosotros solos seréis capaces de determinar pues cómo funciona, ¿no? Pero no es lo que me interesa de estos vídeos. O sea que de momento esto lo vamos a dejar así. Y luego hay un método, finalizando ya esta clase, muy importante, que es el encargado en definitiva de dibujar todo lo anterior. Es decir, antes le hemos dicho que vamos a dibujar un fondo, una pelota, con un escalado determinado. Le hemos dicho dónde está el recurso, utilizando las clases que he explicado, pero no lo hemos pintado. Para pintarlo vamos a utilizar el método onDraw. Este método pues tendrá que ser llamado varias veces, ya lo veremos en el próximo vídeo, para que nos vaya pintando el escenario sucesivas veces. De esto se encargará el hilo. Pero bueno, vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos y en el próximo vídeo pues seguiremos avanzando y conseguiremos ya comenzar la partida. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.